Buenos días. Empezamos con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Divino Espíritu, tú que eres la inteligencia de los misterios de Dios, llena los corazones de estos hombres y mujeres que desean venerar y probar la venerable pasión de Jesucristo. Enciéndenos en el fuego de ese amor que ha llevado al Señor Jesús hasta el Cristo de la luz santa y viviente. Ilumina nuestras mentes para trabajar en el apostolado de nuestra cofradía y que nuestras vidas imiten aquellas cosas que aquí tratamos. Amén. Santísima Virgen de la Soledad, ruega por nosotros. Padre de Jesús. Bueno, buenos días a todos. En este festivo día de nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, un día especial, y por esa especialidad también estamos con una presentación especial y puntual, como es la revista Ecos del Nazareno, donde este año tenemos la fortuna de presentar dos revistas. La del año pasado, que solo fue editada digitalmente y no pudimos editarla en papel, y ahora ya la tenemos aquí en formato papel, la del año 2020 y la del año 2021. De todo ello, y por no extenderme yo más y hacer esto ágil y fluido, nos va a hablar José Francisco, quien nos va a hacer, pues me imagino, una síntesis de lo que ha supuesto la revista, con las dificultades que tiene en plena pandemia, con confinamiento, editar la de 2020 y luego ya un poco más relajada la de 2021. Tiene la palabra José Francisco. Muy bien, pues muchas gracias, hermano mayor. Buenos días a todos. Efectivamente, el año pasado nos pilló el confinamiento, bueno, pues como todo el mundo, de improviso. La revista estaba ya maquetada, incluso se había impreso ya la memoria, que elabora el cronista cada año, que ahora nos hablará un poco sobre ella. Y incluso se imprimió la portada, ya estaba a mitad de imprimir, pero tuvo que cesar la actividad de la imprenta y, bueno, solamente se publicó en la web de la cofradía. Pero entendemos que la revista Ecos del Nazareno constituye ya una seña de identidad de la cofradía y, por tanto, es un patrimonio de los marrajos y una tradición que no podemos perder desde que empezó en 1980. Es la revista decana de las de Semana Santa. Por tanto, pues existía ya el compromiso de editarla en papel cuando se pudiera y, bueno, de terminarla porque ya estaba a medio imprimir. Y así este año, pues presentamos las dos revistas. Como digo, esta revista está disponible en la web desde el año pasado, pero vamos a hacer un breve repaso. Sí le dio tiempo al hermano mayor a incluir en su artículo de presentación de la revista una referencia a las circunstancias por las que atravesábamos, precisamente. Por tanto, fue la única revista que recogió un artículo de referencia a la epidemia y al confinamiento del año pasado. Y bueno, ahí quedó. Lamentablemente, el hermano mayor se despedía esperando que en 2021 todo esto habría pasado. Y bueno, ya vemos en qué situación nos encontramos. Pero bueno, entrando en los contenidos de la revista, empieza con un artículo de Agustín Alcaraz, donde profundiza en la relación entre la Orden de los Dominicos y la Cofradía Marraja. Como sabemos, nuestra cofradía, su capilla está erigida en el antiguo convento de los Dominicos de Cartagena y gran parte de los rituales de la Semana Santa, de los marrajos y de parte de su iconografía se derivan de esta relación con la Orden de los Dominicos. Continúa también en este repaso por las épocas más antiguas de la cofradía, Ernesto Ruiz Binader, con uno de sus artículos en los que año tras año va profundizando en los perfiles de los antiguos hermanos mayores. En este caso aborda la figura desconocida de varios de los hermanos mayores del siglo XVIII y del siglo XIX, con interesantes anotaciones de archivos históricos que nos permiten, pues, enriquecer el conocimiento que tenemos sobre la historia de nuestra cofradía. El año pasado, además,
no hay que olvidar que se cumplía el 75 aniversario de la imagen del titular, de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la imagen de José Capuz. Por eso contamos también con una colaboración del archivero de la cofradía, Alfonso Pagán, donde nos habla de una procesión extraordinaria que se organizó en el año 1920, en aquel momento para conmemorar el bicentenario de la concesión de la bula papal a la cofradía. Aspectos cronológicos que Alfonso Pagán pone en cuestión y argumenta desde el punto de vista de los documentos de archivo. Contamos también con una colaboración sobre la música de Semana Santa a cargo de Enrique Martínez Gallego y en este caso sobre la figura del músico Francisco Grau. Francisco Grau, músico militar, que ha colaborado en varias ocasiones con la Cofradía Marraja y en general con la Semana Santa de Cartagena. Y Enrique nos habla de su figura como músico, como director y como compositor, por ejemplo, de la marcha Caridad Chica, dedicada a la Virgen de la Piedad. Como digo, la revista incluye, como siempre, la amplia crónica del año anterior, del año de la cofradía anterior, pero de eso quizás pues, mejor nos habla un poco Pedro Fernández, el cronista, y luego continuamos con los contenidos de la revista. Buenos días, hermano mayor. Bueno, la revista, evidentemente, como otros años, recoge la crónica de la cofradía. Hay un tema con el tema de las crónicas que a mí me suscita, y es que ahora mismo con las tecnologías, con el acceso a la información, es evidente que todo lo que se pueda recoger en papel se puede tener acceso por otros medios, están los WhatsApp, Instagram, todos los Facebook. Es decir, la tecnología nos da acceso a toda la información. ¿Qué pretende la crónica? La crónica pretende hacer un resumen, un esquema donde estén referidos todos nuestros hechos. Hechos que, como digo, se pueden ampliar la información pues a través de Internet y a través de los medios, ¿no? Pero lo único que pretendemos es recoger nuestro devenir en un año y significar especialmente la actividad que realizamos. Hace unos años no sería tan amplia la actividad, pero ahora la cofradía tiene una actividad de participación muy importante, la cofradía tiene una actividad cultural muy importante y luego yo creo que siempre debemos recoger en la crónica los aspectos de patrimonio, las reformas, las novedades. Es decir, que sin ser la crónica in extenso todo lo que ha pasado o todos los conocimientos de los hechos que se relatan, sí que sea fácilmente reseñable y detectable las cosas que pasaron en un año. Lo cierto también y verdad es que la crónica, como sabemos, el año, como ha apuntado el director de la publicación, el año procesionil, digamos, nuestro, empieza cuando una semana termina, empieza la siguiente Semana Santa, con lo cual recogemos los hechos desde el final de una Semana Santa hasta el final de la siguiente. Las dos crónicas que se recogen corresponden al año 19 y al año 20. El año 19 es un año recogido pues, completamente porque la actividad fue completa, excepto el tema de la lluvia, la suspensión de la suspensión de Viernes Santo y el Sábado Santo del año 19. Y en el año 20, pues también existe una crónica amplia por cuanto la actividad de la cofradía, desde que finalizó la Semana Santa del 19 hasta que la pandemia nos llega en el 14 de marzo, cuando se suspenden todas las actividades de culto y se suspenden las procesiones, pues la cofradía había desarrollado una amplia actividad de participación, de cultura, de actos litúrgicos y había desarrollado su labor de patrimonio, de mantenimiento y sus actos sociales. Me imagino que de aquí al año que viene, la crónica del año 21 va a ser un poco más complicada porque la cofradía, digamos, ha estado en una parada obligada, ¿no?, en cuanto a sus actividades. Pero bueno, siempre intentaremos recoger todo aquello que nos haga detectar y poder descubrir los hechos o los más importantes de la cofradía durante el año. Ya os digo que la crónica ahora mismo es accesible, todo lo que nos ocurre es accesible por otros medios, ¿no? Pero siempre debe haber un documento, un texto, donde todos esos hechos que podemos tener accesibilidad por otros medios y además de una manera amplia,
pues aquí queda un poco recogido. Esa es la idea de la crónica y esa es la idea con la cual se incluye en la publicación. Continuamos entonces. Sí, continuamos entonces con la crónica. Bueno, así. Bien, efectivamente, como ha dicho el cronista, claro, entendemos que toda esta crónica, que puede tener en principio una imagen un poco árida porque es muy densa, pero es que es mucha la actividad que la cofradía desarrolla a lo largo de un año. Y esta revista, como todos sabemos, tiene un componente histórico muy importante. Normalmente se dedica a recuperar aspectos de nuestra historia pasada. Pero no solamente eso, sino que también la misma revista se encarga de construir la historia. Y en eso es fundamental la crónica. Es decir, que al final la revista se convierte en una fuente histórica de primera mano gracias a incluir la crónica del día a día de la cofradía. Bien, continuamos con la revista del año pasado. Entonces, como decíamos, era el año de la conmemoración del 75 aniversario de la imagen de Nazareno y en ese sentido, pues también se cuenta con este artículo que elaboré yo mismo sobre la imagen del héroe en cuanto a la iconografía del Nazareno, comparándolo con otras obras anteriores de Capuz y en el contexto de la iconografía del Nazareno en la Semana Santa. Continuamos con uno de esos hechos que tienen un cierto carácter de crónica también, que ocurrió el año anterior, que fue la visita en la que la Cofradía Marraja y la Junta de Cofradías, pero especialmente la Cofradía Marraja, fue anfitriona de la Junta de Cofradías de Cuenca, que nos visitó para devolver el concierto celebrado en Cuenca en el año 2019 por la Unión Musical Cartago Nova, invitada para ofrecer un recorrido musical de la Semana Santa de Cartagena. Hay que destacar que este concierto, que anualmente se celebra en Cuenca, es todo un acontecimiento y supone el inicio real de la Semana Santa de Cuenca cada año. En correspondencia, y organizado también por la Asociación Tertulia La Vara, en colaboración con la Junta de Cofradías, se organizó al año siguiente para presentar el disco con la grabación del concierto en el auditorio de Cuenca. Se organizó otro concierto en el Teatro Circo, en Cartagena, y a tal efecto se desplazó hasta nuestra ciudad una representación de la Junta de Cofradías de Cuenca, que visitaron la cofradía, fueron recibidas por el hermano mayor, visitaron el almacén de vestuarios, el almacén de tronos y posteriormente, pues claro, asistieron a la celebración del concierto. Relacionado con eso, precisamente, un artículo de Gregorio Mármol, donde recoge la actividad que desarrolla todo el equipo del almacén de vestuarios, que es una pieza que a cualquiera de los que nos visitan, pues les deja realmente sorprendidos, impresionados, porque claro, hay que tener en cuenta que en Cartagena todo el vestuario es propiedad de la cofradía, algo que sorprende enormemente a cualquier interesado en la Semana Santa de cualquier otra ciudad. Y terminamos con otro de esos acontecimientos históricos, ocurrido al final del año 2019, como fue la incorporación de la nueva imagen de la Verónica al retablo de la Capilla Marraja. La imagen de la Verónica, realizada por Ruiz Montes, que fue entregada y bendecida el día 6 de diciembre de 2019, y que desde entonces viene a completar el hueco que había en el retablo, completando su lectura iconográfica de la calle de la Amargura en torno a la imagen del titular Jesús Nazareno. Pasamos entonces a la revista de 2021. En este sentido, sobre las revistas del 2021, tengo que decir que se le ha querido dar, y que es la intención también de ahora en adelante, que tenga un contenido sin prescindir de su característico contenido
histórico, fundamentalmente, que tenga también un contenido visual importante. Y eso queda de manifiesto ya desde la propia portada, donde Moisés Ruiz, el fotógrafo que habitualmente trabaja para la cofradía, recogiendo la crónica visual de todo el año de los marrajos, ha elaborado una portada a modo de cartel en este año de coronavirus con la corona de espinas del Jesús Nazareno. La revista, además, este año incorpora el ISSN, que podemos ver en la contraportada, y realmente es un elemento importante, puesto que permite que a partir de ahora la revista esté más presente en buscadores en Internet y pueda ser más accesible y se aumenta su difusión en todas partes. Comienza la revista de 2021, después del habitual mensaje del hermano mayor, con un nuevo artículo de Agustín Alcaraz, donde trata de la pintura barroca en la cofradía y, en concreto, en la obra de Francisco de Aguilar con la denominada Cruz Reliquia. En la misma línea sobre el interés del patrimonio artístico de la cofradía, incorporamos un muy interesante artículo de Paloma Sánchez Allegue sobre la digitalización de nuestro patrimonio, en este caso con la digitalización en 3 dimensiones que se realizó de todo el retablo de la capilla, que como sabemos está declarada bien de interés cultural, y la digitalización también de las imágenes del grupo del Santo Entierro. Es esta una tendencia que está en auge ahora y que es un instrumento esencial para la conservación de nuestro patrimonio, de documentación de nuestro patrimonio, y que además permite también su mejor difusión, puesto que se puede interactuar con las piezas a través de un entorno web, algo que sabemos que ha cobrado especial importancia en estos años de distanciamiento obligado, ¿no? Continuamos con la memoria del cronista, de la que ya he hablado anteriormente, y además este año incorporamos un complemento junto a la memoria literaria de Pedro Fernández. Incluimos un pequeño cuadernillo central de una memoria visual de ese año. En concreto, solamente el periodo de Cuaresma y Semana Santa. Son fotografías realizadas por Moisés Ruiz, como hemos dicho antes, que va recogiendo toda la actividad de la cofradía durante el año y que en este caso pues recoge la actividad truncada de la pasada Cuaresma y Semana Santa, pero que por eso mismo reviste un valor histórico fundamental, puesto que junto con algunos de los actos que dio tiempo a realizar, actos de la cofradía o de la propia Semana Santa, como el pregón de nuestro cronista aquí presente, ya sabemos que el triduo se tuvo que interrumpir, que no se pudo celebrar el Miserere y que, por supuesto, no salieron las procesiones. Pero Moisés estuvo en la calle y en los sitios a la hora en la que habría estado la procesión de los marrajos en la calle. Eso lo recoge y queda como, pues, bueno, como un testimonio de ese año confinado. Bueno, continuando con la revista, sigue un artículo sobre el Ángel del Santo Sepulcro, una pieza de excepcional valor artístico y que, sin embargo, muchas veces pasa desapercibida porque solo la vemos en el paso fugaz del trono en la procesión del Santo Entierro y durante el año está oculta. Sin embargo, es una de las más bellas piezas del patrimonio de toda la Semana Santa de Cartagena. Contamos también con un artículo del cronista de Cartagena, cronista oficial de Cartagena, Juan Ignacio Fernández, sobre la denominada Casa de la Virgen. Una interesante aportación, puesto que todos conocemos el
el mosaico de azulejo dedicado a la Virgen de la Soledad en la plaza de San Sebastián. Y sin embargo, probablemente muchos desconozcamos que precisamente en ese lugar, antes de ese azulejo de la Virgen de la Soledad, existió una imagen de la Virgen de la Caridad y que por eso se denominaba la Casa de la Virgen. Parece ser que era una pintura mural. Juan Ignacio va recorriendo los testimonios que hay sobre esa pintura mural urbana, ahora desaparecida y que desconocíamos que estuviera en ese lugar. Como colofón a la efeméride más importante del año anterior, que fue el 75 aniversario de la imagen del Nazareno, Manuel Hernández Aguado, presidente de la agrupación de Jesús Nazareno, pues hace una síntesis de las sensaciones vividas en esta accidentada conmemoración. Un nuevo artículo de Gregorio Mármol aborda una reflexión interesante que muchos nos hacemos en esta situación de pandemia con la continuidad de la Semana Santa. En su artículo titulado La tradición en la encrucijada, Gregorio aborda mediante entrevistas con algunos de los personajes de nuestra cofradía cuál es su visión sobre cómo habrá que reorganizar la cofradía y la propia Semana Santa cuando pasen estas circunstancias de epidemia. Un artículo para la reflexión, sin duda. Y finalmente, un artículo que hemos querido incluir por una cierta polémica que suscitó y que no es otra cosa que una señal precisamente del éxito de su función publicitaria, que era el cartel del pregón de la juventud de Jesús Nazareno. Como sabemos, para realizar ese cartel se utilizó una aplicación de tecnología de inteligencia artificial que lo que hace es dotar de una apariencia de realidad, de vida real, a un elemento inanimado como es una escultura, en este caso la escultura del titular, nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una muestra de lo que se denomina postfotografía, puesto que no se puede considerar una fotografía, sino que es una imagen elaborada a partir de la fotografía de la propia imagen, donde el fotógrafo implementa el valor iconográfico de la propia escultura al completar esa aplicación de inteligencia artificial con la vinculación al mensaje del Evangelio, en este caso el versículo de San Juan, cuando dice, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como una manera de simbolizar esa presencia real de Cristo en la cofradía. Y bueno, sin más, al final, en conjunto, pues hay artículos históricos, artículos de reflexión, incluso artículos para el debate y la polémica, que pienso que puede ser interesante para ocupar este tiempo de Semana Santa sin procesiones. Pues sí, desde luego. Pues nada más, simplemente deciros que mi agradecimiento, como no, a José Francisco López, porque él se empeña siempre en que la revista, a pesar de los pesares, salga. Yo creo que ni una guerra mundial le impide sacar la revista, porque recuerdo que estamos en pleno confinamiento decidiendo, no, Paco, la revista hay que sacarla, esto no es más remedio que al menos tener el formato internet, el formato digital, y así se hizo. Y bueno, y agradecer sobre todo a Pedro María por su exhaustiva y por supuesto completísima crónica de la cofradía, tanto del año 2020 como del año 2021. Y me quiero quedar con unas palabras de él que aparecen en el artículo de Gregorio Mármol cuando habla de la tradición en la encrucijada, porque dice que la pandemia, dice Gregorio Mármol, será una travesía del desierto para la comunidad procesionista
Y comenta Pedro María, los días de lluvia ya sabemos lo que suponen en Semana Santa, pero vivimos la Cuaresma con normalidad y lo tenemos todo preparado para salir. En esta ocasión vivimos un aislamiento procesionista. No nos engañemos, no se respira ambiente de Semana Santa en la ciudad y la Semana Santa tiene una parte epidémica muy importante. Y yo me quedo con esa reflexión porque por mucho que queramos, por mucho empeño que le estemos poniendo, por mucha fuerza que estamos empujando a ese carro que vemos que está arrancado, todo se hace muy difícil porque además lo que quedará en la historia es lo que ha pasado en otras etapas de la vida. Pues no hubo procesión de Viernes Santo por la lluvia, no hubo durante más de 1000 y pico días procesiones de Semana Santa como consecuencia del COVID, como consecuencia de la pandemia. Y lo demás quedaría un poco en saco roto. Por eso esta revista viene muy bien. Yo digo en mi saluda que es muy complicado escribir en esta revista porque tiene un nivel tan alto que solo sabes con primeros espadas. Entonces es bastante difícil que se llame a alguien que pueda relatarnos más cosas sobre la Semana Santa, porque aquí están los mejores. Está José Francisco, está Alfonso Pagán, está Agustín Alcaraz, han incorporado a Paloma Sánchez con su artículo, está Gregorio Mármol y luego las siempre magníficas fotografías, algunas de ellas muy controvertidas, de Moisés Ruiz, que siempre pone el dedo en la llaga, nunca mejor dicho. Con lo cual, también aplaudo el formato nuevo porque, efectivamente, el ISSN es muy útil y ese mensaje de la corona del Nazareno con la corona del virus, pues es muy significativa. En consecuencia, felicitar a José Francisco como redactor, emplazarle para que a partir de hoy, tanto cronista como redactor, estén ya trabajando para la Semana Santa de 2022. Yo no sé cómo van ellos de esperanzas en lo que puede ocurrir en el año 2022. Él ha dicho antes, mi hermano mayor veía con perspectiva la de 2021, nos quedamos un poco cortos. A lo mejor el año que viene, si efectivamente estamos todos vacunados, si los virus, las variantes del virus nos lo permiten, pues podremos, aunque sea con mascarilla, salir en procesión. Quizás eso daría para un futuro debate sobre qué ocurrirá en la Semana Santa de 2022. Pero lo que sí tengo claro es que a partir de mañana ya se empieza a trabajar en el referente de todas las revistas de Semana Santa, en la más antigua, en la más clásica, en la que es imprescindible la biblioteca de todo procesionista y en la que refleja con mayor profundidad lo que acontece en el seno, no solo de la Cofradía Marroja, sino en el resto de cofradías y en la Semana Santa de ese año. Así que mis felicidades a ambos y a todos los que han escrito, mi agradecimiento profundo. Y bueno, seguimos ya trabajando para los ecos del Nazareno de 2022. Muchas gracias a todos por vuestra atención. La sesión creo que ha sido grabada y podrá verse por YouTube. También nuestro agradecimiento, o mi agradecimiento personal a José Luis, nuestro secretario general, que aunque no lo veis en cámara, es el que nos está dando el soporte audiovisual para que la revista haya sido una presentación con éxito. Muchas gracias y feliz día de la patrona a todos.